Hola clan, traje nuevas historias de terror que pasaron en Guadalajara. Vamos a empezar. Me llamo Abelardo. Tengo 42 años y trabajo como profesor de matemáticas en una preparatoria de Guadalajara. Mi vida siempre ha sido metódica. Cada día lo organizo con precisión, desde las clases hasta las horas que dedico a leer o ver series. Esa misma lógica me ayudó a planear todo en la vida, pero también terminó con mi matrimonio. Laura, mi exesposa, decía que no podía seguir con alguien que veía el mundo solo a través de números y fórmulas, alguien incapaz de comprender lo que para ella eran emociones esenciales. La separación fue silenciosa, sin peleas ni reclamos, pero dejó un vacío que no podía llenar ni con trabajo ni con lecturas. Después de semanas de rutina solitaria, comprendí que necesitaba un cambio. No buscaba lujo ni comodidad, sino tranquilidad. Un lugar donde los ruidos de la ciudad no me recordaran constantemente lo que había perdido. Fue entonces que supe de una casa al final de la calle, en un barrio antiguo de Guadalajara. Todos los vecinos la evitaban. Se decía que estaba maldita. La última familia desapareció dejando todo atrás. Muebles, ropa, fotografías. Incluso un hombre que intentó vivir allí como último recurso fue encontrado muerto en el baño a la mañana siguiente. Algunos vecinos aseguraban que el diablo mismo rondaba la casa durante la noche. Yo, acostumbrado a basar todo en lógica y evidencia, descarté esas historias como superstición. Analicé precios, ubicación y estado de la casa. Económica, cerca de la preparatoria y suficientemente grande para mis necesidades. Llamé al propietario, un hombre mayor visiblemente cansado de la mala fama de la vivienda, y aceptó mostrarme el lugar. Para su sorpresa y la de los vecinos, fui el primer interesado en años. Cuando crucé el portón oxidado y caminé por el jardín descuidado, la casa me pareció fría, pero solo por abandono. Pintura descascarada, ventanas polvosas, puertas que crujían con cada empujón. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Me repetí que era normal en una casa cerrada por años. La primera noche que dormí allí, me senté en la sala a revisar los muebles dejados por los antiguos habitantes. Algunos estaban rotos, otros cubiertos de polvo. Los acomodé según mi lógica, intentando mantener el orden. Entonces escuché un crujido. Primero lo atribuía al piso de madera o al viento, pero el sonido se repitió como un paso ligero que avanzaba y retrocedía. Me levanté para revisar y no había nadie. Todo estaba tal como lo había dejado. Durante los días siguientes, mantuve mi rutina. Clases en la preparatoria, compras en el mercado, café en la esquina de siempre. Sin embargo, la casa comenzó a generar una sensación incómoda. Los objetos parecían cambiar de lugar sin que yo los moviera. Un cuadro derecho apareció torcido. Un libro sobre la mesa estaba en el piso. Intenté racionalizarlo. Crujidos del piso, corrientes de aire, distracción mía. Aún así había algo en la casa que me observaba. No podía verlo, pero la sensación era constante. Por las noches, mientras leía o revisaba apuntes, sentía que no estaba completamente solo. La idea me molestaba. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, producto de la soledad y el cansancio. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, percibí un olor extraño. Humedad, madera vieja y algo más indefinible. Permaneció durante horas y luego desapareció de golpe. Busqué su origen, pero no encontré nada. La lógica me fallaba. No había explicación racional. Esa fue la primera vez que sentí que la casa comenzaba a imponerse sobre mí, como si tuviera voluntad propia. A pesar de todo, me dije que era normal sentirse incómodo en un lugar nuevo. La casa seguía siendo funcional, con luz, agua y espacio suficiente. Solo necesitaba adaptarme, repetir mis rutinas y todo volvería a la normalidad. Pero, en lo profundo, no podía sacudirme la sensación de que algo invisible, pero presente, seguía mis movimientos. Por primera vez en mi vida, la lógica que me había protegido hasta entonces parecía insuficiente frente a lo que realmente habitaba entre aquellas paredes.
Los días siguientes a mi mudanza fueron una mezcla extraña de rutina y creciente incomodidad. Durante el día, podía mantenerme ocupado: clases en la preparatoria, corrección de exámenes, caminatas al mercado, cafés en la esquina de siempre. Todo parecía normal. Pero en cuanto el sol se ocultaba y la ciudad empezaba a enfriarse, la casa comenzaba a revelar su verdadero carácter. Al principio fueron pequeños detalles. Un libro que estaba sobre la mesa apareció en el piso, aunque estaba seguro de no haberlo tocado. Un cuadro colgado derecho amaneció torcido, como si alguien lo hubiera movido apenas 1 centímetro. Intenté racionalizar cada evento: corrientes de aire, madera que se ajusta al cambio de temperatura, mi propia distracción. Pero la sensación de que no estaba solo persistía, y ya no podía ignorarla. Por las noches, cuando me sentaba en la sala a leer o revisar apuntes, sentía una presión extraña en el pecho, como si alguien invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. Cerraba los ojos por un momento y trataba de respirar hondo, diciéndome que era mi mente jugándome una broma por la soledad, pero esa sensación no desaparecía. A veces, al caminar por el pasillo hacia mi habitación, percibía sombras que se movían en el rabillo del ojo, siempre fuera del alcance de mi visión directa. Intenté mirar varias veces, y cada vez desaparecían. Mi lógica no encontraba explicación. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, un olor extraño llenó el aire, mezcla de madera vieja, humedad y algo indefinible, que se esfumó tan rápido como apareció. Mi primera reacción fue buscar su origen, revisar gabinetes, fregadero y ventanas, pero no encontré nada. Fue la primera señal clara de que no podía controlar lo que sucedía en la casa. Todo intento de racionalizar fallaba. Los vecinos, siempre curiosos y un poco supersticiosos, me comentaron indirectamente sobre extraños sucesos que ellos habían percibido. Luces que se encendían solas, susurros en la noche, objetos que cambiaban de lugar. Nunca me hablaron directamente de fantasmas, ni me advirtieron con dramatismo. Simplemente compartían lo que habían observado con un aire de advertencia. Yo los escuchaba con atención, negando cualquier posibilidad de fenómeno sobrenatural, pero algo dentro de mí empezaba a dudar. Empecé a llevar un registro en un cuaderno, anotando fechas, horas y cualquier movimiento extraño. Trataba de encontrar patrones, alguna explicación lógica que encajara con los hechos, pero cada día aparecían nuevos detalles que desafiaban cualquier análisis racional. Los ruidos de pasos en el segundo piso persistían, aunque sabía que estaba solo. Algunas noches, escuchaba como si alguien caminara alrededor de la mesa de la sala mientras yo estaba sentado frente a mi computadora, escribiendo. Me levantaba, revisaba cada habitación y no encontraba nada. La sensación de ser observado aumentaba cada día, y el peso de la incertidumbre empezó a afectar mi sueño. Dormir se volvió un desafío. Sentía frío en lugares específicos de la casa, como si corrientes invisibles recorrieran los pasillos. Cada puerta que se cerraba sola, cada sombra que desaparecía ante mi mirada, cada crujido en el piso era un recordatorio de que la lógica, mi herramienta más confiable, ya no servía. Empecé a experimentar ansiedad durante el día, notando que mi concentración disminuía y mis pensamientos se volvían más dispersos. Lo que antes era una rutina cómoda y predecible, se transformaba en un territorio de tensión constante. Fue entonces cuando empecé a percibir la casa no solo como un espacio físico, sino como un organismo que reaccionaba a mi presencia. Los objetos parecían responder a mis movimientos, los ruidos se intensificaban cuando intentaba ignorarlos, y el ambiente se cargaba de una energía que no podía medir. Traté de buscar explicación científica: corrientes de aire, dilatación de la madera, humedad extrema. Nada coincidía con lo que estaba sintiendo. La casa estaba más allá de mis fórmulas y teorías. Mi lógica se encontraba impotente frente a algo que no podía analizar ni comprender. Una noche, mientras revisaba mis notas antes de dormir, escuché un murmullo sutil, como voces que discutían a lo lejos, mezcladas con un crujido metálico.
Cerré los ojos intentando encontrar sentido a lo que oía y por un instante sentí pánico real, no solo curiosidad. Mi corazón latía más rápido, mis manos temblaban y por primera vez en mi vida comprendí que la certeza absoluta no existe. La casa me estaba mostrando que, por más metódico y racional que fuera, había límites a mi control. Empecé a notar cambios en mi percepción del tiempo. Horas que creía pasar rápidamente parecían eternas. Ruidos repetitivos se sucedían en ciclos que no tenían sentido. Intenté dormir durante la tarde para compensar la falta de sueño, pero los mismos sonidos persistían y mi mente empezaba a mezclarlos con recuerdos y preocupaciones. Cada día me volvía más consciente de mi vulnerabilidad. Estaba solo, frente a un lugar que no podía comprender y que parecía existir con reglas propias. A medida que los días pasaban, la sensación de impotencia se convirtió en miedo genuino. No era terror sobrenatural dramático, sino una presión constante, un malestar que se alojaba en la médula. La lógica ya no ofrecía refugio. Cada intento de racionalizar los fenómenos me dejaba más confundido y ansioso. Comencé a sentir que algo invisible recorría la casa, que cada sombra y cada sonido eran manifestaciones de una presencia que no podía explicar, pero que reconocía claramente. Y así la casa, que al principio parecía solo una solución tranquila para mi soledad, se estaba convirtiendo en un laberinto psicológico del que no sabía cómo escapar. Mi mundo ordenado, basado en números, horarios y reglas, empezaba a desmoronarse lentamente, mientras algo que no podía medir ni calcular comenzaba a imponerse sobre mí. Los días se convirtieron en un ciclo agotador de tensión y alerta constante. Cada vez que cruzaba el umbral de la casa, sentía que algo invisible me evaluaba, midiendo mis pasos, mis movimientos, mi respiración. Lo más inquietante no eran los ruidos ni las sombras, sino la sensación de que la casa estaba viva, consciente de mi presencia y jugando con mi mente de manera sutil, casi imperceptible. Comencé a notar cosas que antes había descartado, objetos que cambiaban de lugar durante el día, muebles que aparecían en posiciones diferentes a pesar de que nadie más podía moverlos. Incluso los libros que revisaba para mis clases parecían moverse, como si alguien quisiera obligarme a mirar otra cosa, a observar detalles que se me escapaban. Intenté mantener la calma, registrar todo en mi cuaderno y buscar patrones, pero cada día las irregularidades aumentaban y la lógica se volvía inútil. Una tarde, mientras revisaba mis notas de matemáticas en la sala, percibí un frío intenso en el pasillo que llevaba a mi habitación. No era el frío normal de la casa, ni provenía de una corriente de aire. Era un frío que se extendía y se arrastraba, como una presencia que avanzaba detrás de mí, invisible pero tangible. Sentí un peso en el pecho y un hormigueo constante en las manos. Y por primera vez desde que llegué, el miedo se mezcló con una sensación de vulnerabilidad absoluta. Las noches eran aún peores. El silencio se rompía por crujidos, susurros y pasos que parecían recorrer la casa completa. Cada sonido estaba acompañado de un olor extraño, mezcla de madera vieja, humedad y algo indefinible que desaparecía en un instante. Dormir se volvió imposible. Mi mente no encontraba descanso y mi cuerpo empezaba a resentirse. A veces me encontraba despierto hasta la madrugada, escuchando murmullos que no podía comprender y sintiendo que la casa misma respiraba conmigo. Una de las experiencias más perturbadoras ocurrió mientras revisaba la cocina. Un libro que había dejado sobre la mesa apareció abierto, con páginas que yo juraba no haber tocado. Al acercarme, noté marcas extrañas en las paredes cercanas, como símbolos dibujados con precisión, pero imposibles de interpretar. La racionalidad me decía que alguien había entrado a la casa, pero la puerta estaba cerrada con llave y no había señales de forzamiento. La idea de que mi lógica no podía explicar nada me llenó de desesperación. Empecé a sentir cambios en mi percepción del tiempo y del espacio. Horas que creía pasar en silencio se sentían eternas. Un susurro que parecía cercano desaparecía en segundos.
pero la sensación de presencia permanecía. Intenté ignorarlo, ocupar mi mente con lecturas o series, pero incluso mis distracciones se distorsionaban. Los ruidos se filtraban a través del volumen de la televisión. Los movimientos de las sombras parecían sincronizarse con mis acciones. La casa no solo desafiaba mi lógica, sino que alteraba mi percepción de la realidad. Mi ansiedad creció hasta ocupar cada momento del día. Comencé a sentirme observado incluso fuera de la casa, como si la energía del lugar se extendiera más allá de sus paredes. Cada vez que caminaba hacia la escuela o al mercado, me sorprendía revisando instintivamente el final de la calle, como esperando que algo me siguiera. La soledad, que antes me brindaba tranquilidad, ahora amplificaba mi vulnerabilidad y mi miedo. Hubo momentos en que la desesperación me llevó a cuestionar mi propia cordura. Me preguntaba si los cambios de objetos, los crujidos, los susurros y los símbolos eran producto de mi mente cansada o si realmente algo más habitaba la casa. La certeza que siempre me había definido desapareció. Mis fórmulas, mis registros meticulosos, mis cálculos sobre probabilidad, todo era inútil frente a lo que experimentaba. Un día, mientras revisaba el segundo piso, encontré indicios de lo que parecían rituales antiguos, marcas en el piso, símbolos dibujados con algún tipo de polvo oscuro, objetos colocados de manera deliberada. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de miedo y fascinación. No podía entender cómo alguien había hecho eso sin que yo lo notara, o si incluso alguien lo había hecho. La casa parecía poseer una voluntad propia, como si quisiera enseñarme algo que no podía comprender con números ni lógica. Cada noche, al acostarme, sentía que la casa esperaba mi sueño para actuar. Los crujidos eran más insistentes, los pasos más precisos y los murmullos más claros, aunque nunca entendía lo que decían. Era una presencia constante, invisible pero tangible, que no se mostraba físicamente pero ejercía su influencia sobre cada movimiento mío, sobre cada pensamiento, sobre cada intento de mantener el control. Llegó un punto en que comprendí que mi lógica ya no tenía sentido dentro de esas paredes. Intentar explicarlo todo como accidente, corriente de aire o imaginación no funcionaba. La casa se había convertido en un organismo independiente, y yo, un intruso que apenas podía entender su ritmo y sus reglas. Por primera vez en mi vida, sentí miedo genuino y total impotencia. Mientras escribo estas notas, sé que estoy atrapado entre dos mundos, el de mi vida racional, ordenada y predecible, y el de esta casa, que desafía cada principio que he aplicado toda mi existencia. No puedo medirlo, no puedo calcularlo, y cada intento de ignorarlo me deja más vulnerable. La certeza que antes me definía ha desaparecido y solo queda el miedo silencioso, profundo, constante, que me recuerda que hay cosas que la lógica no puede explicar. Me llamo Julián y he vivido casi toda mi vida en la colonia El Saus, en Guadalajara. No es un barrio elegante, ni mucho menos, pero tiene lo suyo. Calles llenas de tienditas, el olor de las tortillerías que se siente desde temprano, niños jugando fútbol en la calle hasta que oscurece, y perros en cada casa, como si fueran parte obligada de la colonia. Mi vida siempre había sido bastante normal, sin nada que pudiera decirse fuera de lo común. Trabajo como vendedor en una tienda de artículos para el hogar que queda cerca del mercado Felipe Ángeles. El horario es pesado, de lunes a sábado, pero ya me acostumbré. En las mañanas suelo salir de casa temprano. Tomo el camión con un termo de café que Isaura me prepara y paso la mayor parte del día atendiendo clientes, moviendo cajas, acomodando mercancía. A veces termino con la espalda molida, pero el sueldo nos alcanza para vivir tranquilos. Cuando regreso en la tarde, Isaura ya tiene la cena lista. Ella no trabaja fuera, se encarga de la casa, y aunque a veces se queja de la rutina, sé que le gusta cuidar cada detalle. Los domingos tratamos de descansar juntos. Vamos a la misa de mediodía. Luego pasamos a comprar birria para comer con tortillas calientitas y después vemos fútbol en la tele. Esa era, al menos, nuestra rutina de siempre.
Lo que cambió todo empezó a pasar de madrugada cuando ya estábamos dormidos. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que lo noté, quizá hace unos meses, pero desde entonces no ha dejado de repetirse. Me desperté una noche con la sensación rara de que la cama se movía. Pensé que era un temblor, porque aquí en Guadalajara a veces se sienten, aunque leves, pero cuando miré alrededor me di cuenta de que el cuarto estaba intacto, nada en los estantes se había caído. Solo nuestra cama vibraba, como si alguien estuviera empujando desde abajo. A esa misma hora escuché a los perros de la colonia. No ladraban como cuando pasa alguien desconocido o como cuando se pelean entre ellos. Era distinto, un aullido largo, uniforme al mismo tiempo, como si todos se hubieran puesto de acuerdo. Me asomé por la ventana y noté algo todavía más extraño. Todos los perros miraban en la misma dirección, hacia el cielo, en un punto fijo, y aullaban como si estuvieran llamando a algo o respondiendo a algo invisible. Me quedé helado. No soy alguien supersticioso, pero eso no era normal. Cerré la ventana y me acosté otra vez, aunque ya no pude dormir tranquilo. Pensaba que tal vez había sido coincidencia, pero a la noche siguiente volvió a pasar, y la que siguió también. Siempre a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Los aullidos, el cielo, el temblor de la cama y a veces de toda la casa. Isaura también lo notó. Una madrugada me dijo que la cama temblaba y me preguntó si yo lo sentía. Yo le contesté que sí, que no estaba loco, que realmente estaba pasando. Ella me respondió que quizá era mi imaginación, pero su cara reflejaba que también lo sentía, aunque no quería aceptarlo. Desde entonces, empecé a despertarme casi por costumbre a esa hora, aunque tratara de ignorarlo. La rutina que antes me daba calma se empezó a sentir pesada. En el trabajo me costaba concentrarme, y en la noche me daba miedo cerrar los ojos porque sabía que en unas horas pasaría lo mismo. No era solo el ruido de los perros, ni el movimiento extraño de la casa. Era la sensación de que algo estaba allá arriba, en ese punto donde los animales clavaban la vista. Algo que yo no podía ver todavía, pero que cada noche me llamaba con más fuerza. Comencé a obsesionarme. Me descubría esperando el momento, escuchando con atención cada pequeño ruido de la colonia en silencio, hasta que, inevitablemente, llegaba el coro de aullidos y el suelo vibraba bajo mis pies. Sentía miedo, sí, pero también una curiosidad que no me dejaba en paz. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo estaba ocurriendo en mi propia calle. Fue ahí, en esas primeras noches, cuando comprendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. Con el paso de los días, mi obsesión creció. Al principio intentaba dormir como si nada pasara, pero la costumbre de despertar a las 3:30 de la mañana ya estaba marcada en mi cuerpo. Era como si un reloj dentro de mí se activara solo. 2 o 3 minutos antes de la hora, yo ya estaba despierto, acostado de lado, escuchando el silencio de la colonia. Siempre el mismo silencio tenso, interrumpido de golpe por los aullidos de los perros y la vibración extraña de la casa. Isaura me reclamaba que no descansaba bien. Me decía que me notaba ansioso, que me la pasaba dando vueltas en la cama y que parecía esperar algo en lugar de dormir. Yo le respondía que eran imaginaciones suyas, pero por dentro sabía que tenía razón. Había algo en mí que quería mirar, comprobar, entender qué demonios estaba pasando afuera. Una madrugada decidí levantarme sin hacer ruido. Caminé hasta el patio trasero con los pies descalzos, porque no quería que Isaura se despertara. El piso estaba helado y la humedad de la madrugada se metía hasta los huesos. Desde ahí pude escuchar con claridad los aullidos, más fuertes que nunca, y sentí el movimiento de la tierra debajo de mí como un retumbe profundo que solo afectaba nuestra casa. Fue entonces cuando alcé la mirada. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura. En el mismo punto donde los perros fijaban la vista, vi algo que al principio parecía una nube oscura, pero no era una nube. Era una sombra que brillaba como si estuviera cubierta de pequeñas partículas negras que reflejaban la poca luz de la madrugada, una especie de purpurina oscura que resplandecía
y se movía lentamente. Esa contradicción me heló la sangre. Era oscuridad, pero también emitía un resplandor. Esa cosa comenzó a descender despacio, como si se dejara caer hacia mí. Sentí el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me daría un infarto. No podía moverme. Estaba paralizado viendo cómo se acercaba. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, cargado de electricidad. Tuve la sensación de que el tiempo se detuvo. Los aullidos de los perros sonaban cada vez más lejanos y mi respiración se volvió un jadeo desesperado. Cuando la sombra estuvo sobre mí, sentí un peso insoportable en el pecho. Era como si me aplastaran desde dentro. La vista se me nubló y lo último que recuerdo fue un mareo intenso, como si el suelo me hubiera tragado. Después todo fue negro. Desperté tirado en el piso del patio, con el cuerpo entumecido y la boca seca. La luz del amanecer se colaba por las rendijas de la barda y los perros ya estaban callados. Isaura estaba a mi lado, agachada, moviéndome con las manos temblorosas. Me preguntaba qué había pasado, por qué estaba ahí afuera tirado. No supe qué contestarle. Solo le dije que me había sentido mal, que quizá había sido una baja de presión o un desmayo. No tuve valor de contarle lo que vi, porque ni yo mismo podía explicarlo. Ese día en el trabajo no pude concentrarme en nada. Los clientes me hablaban y yo asentía sin escuchar. Tenía la imagen grabada en la cabeza, esa sombra luminosa bajando hacia mí. Una parte de mí quería convencerse de que había sido un sueño extraño, provocado por el cansancio o la falta de sueño, pero otra parte sabía que no era así. Lo había visto con mis propios ojos. Lo más inquietante ocurrió las noches siguientes. El temblor de la casa, que había estado repitiéndose a diario, desapareció de repente. Esa misma madrugada en que desmayé fue la última vez que lo sentí. Sin embargo, los perros siguieron aullando exactamente a las 3:33. Y ahí fue cuando comencé a notar algo todavía más perturbador, la sensación de que la sombra ya no estaba en el cielo, sino dentro de mi casa. Al principio eran cosas pequeñas, un movimiento en el rabillo del ojo, un rincón del cuarto que parecía más oscuro de lo normal, la impresión de que alguien me observaba desde el pasillo. Me decía a mí mismo que eran nervios, que mi mente estaba sugestionada. Pero la presencia se volvió cada vez más evidente. Había noches en que Isaura dormía profundamente a mi lado y yo abría los ojos con la certeza de que algo estaba de pie en la esquina del cuarto, inmóvil mirándome. Cerraba los ojos con fuerza, rezaba en silencio, y cuando me atrevía a abrirlos otra vez, la oscuridad estaba ahí, como si se burlara de mi miedo. No sé cómo explicarlo, pero desde esa madrugada, desde que la sombra descendió sobre mí, tuve la certeza de que ya no se había ido, que ahora vivía conmigo, dentro de estas paredes. Después de aquella madrugada, mi vida cambió por completo. Lo que antes era un hogar tranquilo, empezó a sentirse como un lugar extraño, como si no me perteneciera. Durante el día todo parecía normal. Isaura cocinaba, yo iba al trabajo, saludábamos a los vecinos, pero en cuanto caía la noche, el ambiente se volvía pesado. Era como si el aire mismo se llenara de una energía que no podía describir, una mezcla de frío y hostilidad que se instalaba en cada rincón de la casa. Al principio intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías. Me decía que si no hablaba de eso en voz alta, si no lo reconocía, tal vez se iría, pero no fue así. Cada madrugada, cuando el reloj marcaba las 3:33, aunque la casa ya no temblara, sentía la presencia dentro de las paredes. A veces se reflejaba en los vidrios de la vitrina de la sala, como una silueta que desaparecía en cuanto parpadeaba. Otras veces, cuando cruzaba el pasillo rumbo al baño, notaba que el fondo estaba más oscuro de lo que debía, como si esa sombra se escondiera ahí esperando. Isaura comenzó a notarlo también, aunque de otra manera. Me decía que yo andaba raro, que me despertaba en medio de la noche y caminaba por la casa sin rumbo. Una vez me comentó que me había encontrado en el patio, parado en silencio, mirando fijamente la barda, como si hubiera algo escrito ahí. Yo no recordaba haber hecho eso.
Era como si otra parte de mí se activara cuando todos dormían. La sombra no solo estaba ahí para asustarme. Con el tiempo entendí que tenía una voluntad propia. Había noches en que podía sentir lo que quería transmitirme, no con palabras, sino con emociones puras. Era un odio indescriptible, una rabia que me atravesaba. Lo peor fue cuando me di cuenta de que esa rabia no era general, no era contra cualquiera, estaba dirigida hacia alguien en específico, un vecino. No quiero dar su nombre, pero era un hombre que vivía unas calles más adelante. Nunca tuve problemas con él, apenas lo conocía, lo veía de vez en cuando en la tienda o pasando con su bicicleta. Pero la sombra, cada vez que lo tenía cerca, reaccionaba como un animal. Sentía que se agitaba dentro de mí, que se apoderaba de mis músculos, que me empujaba a hacer algo en su contra. El simple hecho de ver a ese vecino me llenaba de un coraje que no era mío. Era como si mis manos quisieran cerrarse alrededor de su cuello, como si el odio me quemara por dentro. Me asustaba darme cuenta de eso, porque yo no soy una persona violenta. Nunca he tenido problemas con nadie, nunca me han gustado las peleas, pero había noches en que la sombra me obligaba a salir de la cama y me encontraba de pie frente a la puerta de la casa, con el impulso de caminar hasta la calle donde vivía ese hombre. En esos momentos luchaba conmigo mismo, respiraba hondo, regresaba adentro, pero la sensación me dejaba temblando, empapado de sudor. Isaura comenzó a preocuparse más. Me decía que no la miraba igual, que estaba distante, que parecía enojado sin razón. Intentaba explicarle que no era contra ella, que solo no me sentía bien, pero ¿cómo podía contarle la verdad? ¿Cómo decirle que había algo en nuestra casa, algo que se había metido en mí y me estaba empujando a hacer daño? Solo me habría tomado por loco, o peor, se habría asustado al punto de querer irse. Empecé a evitar pasar por la calle del vecino, pero incluso a la distancia, la presencia me atormentaba. Bastaba con recordar su cara para que la rabia creciera en mí como fuego. La sombra se alimentaba de ese odio, lo intensificaba, lo convertía en una necesidad casi física. Había noches en que me quedaba despierto hasta el amanecer, sentado en la sala, con el corazón latiendo a toda velocidad. Sentía la sombra detrás de mí, moviéndose como humo negro, presionándome para que cediera. En mi mente se formaban imágenes que no quería ver. Yo atacando al vecino, yo dejándome llevar por ese impulso que no era mío. Luchaba contra ellas, me repetía que no lo haría, que no podía hacerlo. Pero en el fondo me aterraba pensar que llegaría un momento en que ya no tendría la fuerza para resistir. Lo más desesperante era que, de día, todo parecía normal. Los perros ladraban a cualquiera que pasaba. La colonia seguía con su ruido habitual, y yo casi lograba convencerme de que lo de la madrugada era un mal sueño. Pero apenas oscurecía, la sombra volvía. Siempre volvía. Y cada vez sentía más claro lo que quería, que me convirtiera en su instrumento, que llevara a cabo esa violencia en su nombre. No sé en qué momento exacto dejé de reconocerme. A veces me miro al espejo y no me creo la misma persona que solía ser. Mis ojeras parecen tatuadas en la cara, mis ojos están apagados y la paciencia que antes tenía con Isaura o con cualquiera desapareció como si se la hubieran arrancado de raíz. La sombra no solo está en la casa, la llevo conmigo, pegada a la espalda, dentro de la cabeza, como un huésped que no paga renta y no piensa irse nunca. Isaura insiste en que vaya al doctor. Dice que he adelgazado, que mi carácter cambió, que a veces parece que hablo solo o que me quedo viendo a la nada con la mirada perdida. Yo le respondo que es el cansancio, que no duerme bien, que todo es culpa de la tensión del trabajo. No me atrevo a decirle que lo que me está consumiendo no es estrés, sino algo que no podría explicar sin que ella pensara que he perdido la razón. Lo cierto es que cada madrugada la lucha se vuelve más fuerte. La sombra ya no se limita a aparecer en rincones oscuros o reflejos del vidrio. Ahora la siento encima de mí, pegada a mi piel, envolviéndome con su rabia. Cuando el reloj marca las 3:33, es como si mis propios pensamientos dejaran de ser míos. Escucho en mi cabeza un silencio ensordecedor.
Y luego, de golpe, imágenes violentas contra el vecino. A veces me descubro imaginando cómo sería seguir esos impulsos, cómo se vería su cara si yo lo enfrentara. Y en esos momentos me lleno de miedo, porque sé que esas ideas no nacen de mí. Hace unos días tuve un episodio que me dejó helado. Desperté en medio de la noche y me encontré parado frente a la puerta de la casa, con la mano en la perilla, a punto de salir. No recuerdo haberme levantado, ni caminar hasta ahí. Lo único que recuerdo fue la presión en mi pecho, como si algo me empujara hacia afuera, hacia la calle. Con todas mis fuerzas cerré la puerta y me dejé caer en el suelo, temblando, con las manos sudadas. Me quedé ahí hasta que amaneció sin atreverme a volver a la cama. Isaura me encontró y me preguntó qué me pasaba, por qué estaba así. Le dije que había tenido una pesadilla. Ella no me creyó, lo noté en sus ojos. Me miraba como si estuviera perdiendo la fe en mí, como si ya no reconociera al hombre con el que se casó. Esa mirada me dolió más que cualquier cosa que la sombra pudiera hacerme. Cada día que pasa, siento que me estoy desgastando. Ya no disfruto la comida, no puedo concentrarme en el trabajo, apenas hablo con la gente. Los domingos que antes eran de descanso se han vuelto insoportables. Me siento observado incluso a plena luz del día. En misa no puedo rezar. Las palabras se me traban en la garganta, como si alguien me apretara por dentro. La sombra es paciente. Esa es la parte que más me aterra. No tiene prisa. Me rodea cada noche, me inunda con su odio y espera el momento en que yo ceda. Siento que quiere usar mi cuerpo, mis manos, para hacer lo que yo no quiero hacer. Y cada vez me cuesta más distinguir entre mis pensamientos y los suyos. No sé cuánto tiempo más podré resistir. A veces pienso que debería contarle todo a Isaura, pedirle que se vaya, que me deje solo con esto, para que no le toque sufrir lo mismo. Pero cuando estoy a punto de hablar, la sombra se agita en mí, como si no quisiera que revele su secreto. Entonces me quedo callado, tragándome el miedo, fingiendo que estoy bien. Hoy escribo esto porque necesito dejar constancia, aunque sea en palabras, de lo que me está pasando. No quiero que, si algún día ocurre lo que temo, piensen que fue por decisión mía. No fue mi odio, no fue mi rencor, porque yo nunca lo tuve. Fue algo más, algo que se metió en mi vida sin pedir permiso y que no me suelta. Si algún día escuchan que algo malo le pasó a mi vecino, no sabrán la verdad. Solo yo sé lo que he estado resistiendo cada madrugada. Y aunque hasta ahora no he cedido, siento que la sombra se fortalece mientras yo me desgasto. Quizá logre resistir hasta el final, o quizá no. Lo único que sé es que a las 3:33 de la madrugada, cuando los perros vuelvan a aullar al cielo y la casa se llene de esa oscuridad, no puedo prometer que seguiré siendo yo. Me llamo Rosa María. Tengo 24 años y vivo en Guadalajara desde que nací. Antes de que todo esto sucediera, mi vida tenía un ritmo casi tranquilo, aunque lleno de ocupaciones. Trabajo en una pequeña tienda de artesanías en el centro, donde paso la mayor parte del día entre textiles bordados, cerámicas pintadas a mano y pequeños detalles que me recuerdan a mi madre. Ella siempre me decía que el color y la textura de las cosas dicen mucho de una persona, y yo, sin darme cuenta, había llevado eso a mi trabajo. Mi mamá, Dalia, siempre estaba en todos los detalles de nuestra casa. Ella tenía un olor que era imposible de olvidar, un perfume suave de rosas y jazmín que impregnaba cada rincón donde pasaba. Era cuidadosa, risueña y sabía exactamente cómo organizar la vida de todos sin que se sintiera como imposición. Papá, Rodolfo, trabajaba muchas horas en su taller y siempre parecía ocupado, pero estaba ahí en lo importante. Joaquín, mi hermano menor, tenía 16 años, tímido y callado, con su cuarto lleno de libros y pósters, refugio de su mundo adolescente. Antes de que mamá enfermara, nuestra rutina era simple y cómoda. Nos levantábamos temprano. Papá preparaba café fuerte, yo salía a la tienda y, al volver, compartíamos comidas sencillas, hablando de cosas cotidianas o escuchando música regional. Mi madre cocinaba con cuidado, siempre pensando en cada detalle: el mole, los chiles rellenos,
el arroz que a mí me gustaba más que a nadie. Esos pequeños momentos nos hacían sentir que todo estaba en orden, aunque el mundo afuera tuviera sus complicaciones. Pero todo cambió de golpe. La cirugía cardíaca que debía mejorar la salud de mamá resultó ser más complicada de lo que todos imaginábamos. Recuerdo haber recibido la llamada del hospital y sentir que el aire se me escapaba de los pulmones. Papá se quedó en silencio, con los ojos fijos en el piso, mientras yo intentaba entender cómo podía ser posible que alguien que siempre estaba ahí, cuidando de todos, desapareciera de la noche a la mañana. Joaquim apenas podía sostenerse en pie, temblando y con la mirada perdida. El funeral fue un torbellino de emociones que todavía me cuesta describir. La casa parecía demasiado grande y vacía sin ella. Cada objeto, cada rincón, me recordaba su presencia. La mesa del comedor, la cocina con sus ollas y sartenes, el sillón donde siempre se sentaba a coser, todo parecía respirar su ausencia. A veces me parecía escuchar su risa o sentir su perfume, pero al voltear no había nadie. Pensé que era mi mente jugando conmigo, un reflejo del dolor que todavía no sabía cómo enfrentar. Los días después del entierro fueron los más extraños. Al principio, todo parecía normal. Intentaba mantener la rutina, ir a la tienda, preparar comida, ayudar a Joaquim con sus tareas. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía ignorar. Un día, mientras preparaba café, escuché pasos en la madera de nuestro pasillo, pasos que eran idénticos a los que mamá hacía cuando caminaba de la cocina a la sala. Me detuve, escuchando con el corazón acelerado, y esperé. No había nadie. Papá estaba en el taller, Joaquim en su cuarto, solo estaba yo. Y aún así, el sonido persistía en mi cabeza, exacto, familiar, inquietante. A veces, el aroma de su perfume llegaba sin razón aparente, especialmente en la cocina y en los pasillos. Era tan fuerte que podía casi verlo flotando en el aire, como si alguien hubiera pasado justo antes por ahí. Pero al voltear, no había nadie. Intenté racionalizarlo pensando que era mi memoria olfativa confundida por la tristeza, que mi mente estaba buscando cualquier señal de ella, pero no podía negar que el sentimiento de su presencia era demasiado real. No solo eran los pasos o el perfume. Las cosas pequeñas también comenzaban a moverse, la puerta del armario entreabierta, utensilios ligeramente fuera de lugar, sábanas que parecían haber sido acomodadas aunque nadie más las tocara. Intentaba convencernos a mí misma de que todo tenía explicación lógica, pero había momentos en que incluso Rodolfo y Joaquim sentían el ambiente pesado, la casa con una energía que antes no existía. Era un silencio que pesaba, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Esa mezcla de tristeza y confusión me acompañaba cada noche. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, me despertaba con la sensación de que alguien caminaba por la casa. No podía distinguir si eran mis propios pasos imaginados o la de alguien más. Me sentía atrapada entre la realidad y lo que mi corazón quería creer, que mamá todavía estaba cerca, aunque de una manera que desafiaba toda lógica. A medida que pasaban los días, la sensación de su presencia se intensificaba. No era solo nostalgia, no era solo luto, era algo más tangible, algo que se filtraba en los rincones cotidianos de nuestra vida. Cada sonido, cada olor, cada pequeño movimiento parecía una señal, una especie de mensaje que mi mente no lograba descifrar del todo. Y aunque una parte de mí quería ignorarlo, otra parte no podía evitar seguir buscando respuestas, sintiendo que cada día sin ella, la casa se volvía más extraña, más silenciosa y de alguna manera más inquietante. Después de varios días viviendo con esa sensación constante de ausencia y de presencias que no lograba explicar, sentí que debía hacer algo. No podía seguir esperando, escuchando los pasos, oliendo su perfume y sintiendo que mamá todavía estaba cerca, pero sin poder tocarla ni hablarle. Decidí que necesitaba intentar comunicarme, aunque fuera de manera simbólica, aunque solo fuera un intento de encontrar consuelo en medio del vacío que nos había dejado.
Elegí una noche en que la casa estaba especialmente silenciosa. Joaquín ya dormía y papá se había quedado dormido temprano en su sillón, como si el cansancio lo hubiera vencido antes de tiempo. Preparé un pequeño espacio en la sala, cerca de la ventana por donde entraba la luz de la calle y la brisa ligera de la noche. Coloqué una vela sobre la mesa, la encendí y me senté frente a ella, con las manos temblando un poco. El aroma de la cera mezclado con el de mamá era casi insoportable, como si todo se concentrara en ese pequeño instante para recordarme que ella ya no estaba. Al principio, solo permanecí allí, intentando ordenar mis pensamientos. Recordé todo lo que me hubiera gustado decirle, todas las cosas que dejamos pendientes. Pensé en cómo, a veces, discutíamos por tonterías, en las veces que no supe escucharla como debía, y de repente sentí una mezcla extraña: culpa, nostalgia y un deseo desesperado de que ella me diera algún tipo de señal de que me escuchaba. Cerré los ojos y hablé en voz alta, pero no hacia otra persona. Hablaba hacia el vacío, hacia el recuerdo, pidiendo consejos, buscando perdón y tratando de llenar los espacios que la muerte había dejado. Fue entonces cuando empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La brisa de la ventana parecía moverse de manera diferente, como si alguien hubiera caminado cerca de mí. El perfume de mamá se intensificó, llenando la sala, más fuerte que cualquier recuerdo que hubiera tenido hasta ese momento. La sensación de que alguien estaba presente se volvió más tangible. Mis manos, que antes temblaban, ahora se sentían conectadas con algo invisible, como si ella estuviera allí, escuchándome, aunque solo fuera una proyección de mi mente. Esa noche, por primera vez desde su muerte, sentí una especie de contacto, no físico, pero sí emocional, como si cada palabra que decía, cada pensamiento que enviaba al aire, estuviera llegando a ella. Cada vez que recordaba momentos felices juntos, sentía que la presencia se volvía más cálida, más cercana, pero al mismo tiempo, había algo que me inquietaba. No podía distinguir si la energía que percibía era completamente maternal o si había algo más. Una sombra que se escondía detrás de la familiaridad de su aroma y sus pasos. Pasé horas así, sentada frente a la vela, hablando y recordando. Cuando finalmente me levanté para apagarla, la vela parpadeó de manera extraña y tuve la sensación de que una corriente de aire recorrió toda la sala, moviendo suavemente los objetos. El corazón me latía con fuerza y por un momento dudé de todo, de mi mente, de lo que sentía, de si realmente había algo ahí o si solo estaba reaccionando al dolor de la pérdida. Pero la sensación persistió incluso después de apagar la vela. Era como si un hilo invisible me conectara con alguien, aunque no pudiera tocarlo ni verlo. A partir de esa noche, las manifestaciones en la casa comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo pasos lejanos o perfumes ocasionales. Los sonidos se acercaban, más definidos, como si alguien caminara deliberadamente. Las luces de la cocina parecían parpadear en momentos específicos y objetos pequeños se movían de lugar, aunque nadie más los tocaba. Joaquín empezó a quejarse de sentir frío en el cuarto o de tener la sensación de que alguien lo observaba. Papá también empezó a mostrar signos de inquietud. Su mirada se volvía distante y a veces se le notaba tenso, como si sintiera la presencia sin poder explicarla. Yo, por mi parte, me sentía atrapada entre la esperanza y el miedo. Por un lado, quería creer que era mamá, que ella todavía nos cuidaba, nos escuchaba, nos acompañaba en la casa. Por otro, había momentos en los que la energía se sentía pesada, opresiva, y me preguntaba si algo más estaba ahí, algo que se aprovechaba de nuestra vulnerabilidad, de nuestro luto. Esa ambigüedad se convirtió en una presencia constante en mi vida. Cada vez que entraba a la sala, esperaba ver o sentir algo, aunque nunca estaba segura de qué. Mi mente estaba en un estado de alerta continua, y el cansancio emocional comenzaba a notarse en cada gesto, en cada pensamiento. Lo que antes era cotidiano se volvió incierto. Preparar la comida, doblar la ropa, caminar por los pasillos, todo tenía un matiz extraño,
como si la casa misma hubiera cambiado después de la muerte de mamá. Me sentía sola, pero acompañada al mismo tiempo, atrapada en un espacio donde la memoria y la realidad se entrelazaban de manera peligrosa. Y aunque intentaba explicarlo, racionalizarlo, la sensación de que algo estaba ahí observándome, escuchándome y respondiendo de manera sutil, era imposible de ignorar. Esa noche entendí algo. No se trataba solo de escuchar pasos o percibir aromas. Se trataba de un vínculo emocional, de un hilo invisible que conectaba el pasado con el presente, la vida con la muerte. Y aunque parte de mí se aferraba a la idea de que era mamá, otra parte comenzaba a temer que lo que percibía no siempre fuera benigno. Esa mezcla de consuelo y temor se convirtió en la nueva realidad de nuestra casa, y supe que mi vida, mi percepción de lo cotidiano nunca volvería a ser igual. Después de varias semanas desde la muerte de mi madre, la atmósfera en nuestra casa había cambiado de manera irreversible. Lo que al principio parecía la presencia tierna y cercana de mamá, comenzó a adquirir matices extraños, casi inquietantes. Los pasos que antes me resultaban reconfortantes, ahora se sentían deliberados, más pesados, como si alguien quisiera hacerse notar. El perfume seguía apareciendo, pero a veces olía más fuerte, como si hubiera una intensidad que no reconocía. Ya no era solo su aroma dulce de rosas y jazmín, sino algo que me oprimía el pecho cuando lo percibía. Joaquim empezó a comportarse diferente. Antes era reservado, pero ahora parecía retraído de una manera que me alarmaba. Me contaba que sentía frío en ciertos rincones de su cuarto, que a veces escuchaba susurros que no podía identificar y que sentía que alguien lo observaba. No mencionaba palabras exactas, solo decía que la sensación lo incomodaba y que prefería quedarse en silencio. Papá, por su parte, estaba más callado, con la mirada fija en el piso o en algún punto de la pared, y la tensión entre nosotros crecía sin que nadie la mencionara. Todos compartíamos el mismo temor, pero cada uno lidiaba con él a su manera, sin palabras directas. Las noches se habían vuelto un terreno de ansiedad constante. Cada vez que caminaba por la sala o hacia la cocina, sentía pasos que me seguían de manera exacta, deteniéndose cuando yo me detenía, acelerándose cuando yo aceleraba. A veces me parecía que los veía en el borde de mi visión, sombras que desaparecían al intentar enfocarlas. Los objetos de la casa se movían de forma sutil pero constante. Una taza ligeramente corrida, un libro fuera de lugar, un cuadro torcido. Ya no podía convencerme de que era simplemente mi mente jugando con el luto. Había algo más, algo que se alimentaba de nuestra tristeza y vulnerabilidad. Un día, mientras doblaba la ropa limpia, sentí un golpe seco detrás de mí. Volteé con rapidez, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Papá encontró luego un cuchillo de cocina fuera de su lugar habitual y lo mencionó de manera indirecta, sin culpar a nadie, pero con un aire de incomodidad que hizo que mi corazón se apretara. Joaquim se sentaba en silencio, con los hombros encogidos, mirando la pared, como si esperara que algo apareciera. Cada uno de nosotros empezaba a percibir la misma presencia, pero la interpretación variaba. Yo quería creer que era mamá, mientras que el miedo de ellos insinuaba que algo más estaba allí, algo oscuro y oportunista. Sentí un cambio definitivo una noche en que encendí la vela de siempre, intentando nuevamente sentir cercanía con mi madre. Esta vez, el aire se volvió denso, pesado. La llama de la vela temblaba sin razón aparente, y la habitación parecía más fría, como si un aliento invisible recorriera cada rincón. Intenté concentrarme en pensamientos positivos, en recuerdos de mamá, pero un escalofrío constante recorría mi espalda. Comencé a darme cuenta de que lo que sentía no era del todo maternal. Había una energía que buscaba aprovechar nuestra fragilidad, y yo no podía ignorarlo más. La idea de que mi deseo de verla, de hablarle, la hubiera llamado de alguna manera a algo que no era ella, me llenó de horror. A partir de ese momento, la tensión se volvió insoportable. Me costaba comer tranquila, dormir, incluso caminar por los pasillos sin sentir que algo me observaba.
La casa, que antes era cálida y familiar, se había transformado en un lugar donde cada sombra y cada sonido era sospechoso. Papá comenzó a sugerir, sin decirlo directamente, que tal vez necesitábamos ayuda, y Joaquín buscaba quedarse cerca de mí, como si su presencia me diera alguna protección. Yo sentía que estaba al borde de un colapso emocional, atrapada entre la esperanza de que mamá aún estaba allí y el temor de que algo maligno se estuviera aprovechando de nuestro dolor. Finalmente, llegué a la conclusión de que necesitábamos intervención externa. Necesitábamos a alguien que entendiera de estas cosas, alguien que pudiera decirnos si era realmente mamá o si estábamos siendo manipulados por algo que no podíamos comprender. La idea de pedir ayuda me parecía aterradora, pero al mismo tiempo era un alivio pensar que alguien más pudiera ver lo que yo estaba viviendo. Así fue como recordé a mi tío Mateo, un sacerdote que siempre había sido serio y conocedor de los ritos religiosos. Sabía que podía orientarnos, que podía explicarnos lo que estaba sucediendo y tal vez ayudarnos a protegernos de aquello que estaba jugando con nuestro miedo y nuestro luto. En esos días previos a buscar ayuda, cada noche era una prueba de resistencia emocional. Me sentía agotada, con el corazón siempre acelerado y con un miedo profundo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Todo se había vuelto incierto. Los pasos, los aromas, las sombras, incluso la percepción de los demás miembros de mi familia. Nada era confiable. Nada parecía completamente real o seguro. Solo había una certeza. Algo estaba en nuestra casa. Algo que no era mamá. Y yo debía encontrar la manera de enfrentarlo antes de que consumiera nuestra vida por completo. Decidimos que ya no podíamos enfrentar esto solos. La tensión en la casa era insoportable y el miedo se había vuelto un peso constante en el aire que respirábamos. Rodolfo se movía con una mezcla de cansancio y alerta, como si cada ruido, cada sombra, pudiera ser una amenaza. Joaquín permanecía más callado que nunca, refugiándose en su cuarto, aunque a veces lo veía espiando por la puerta, con los hombros encogidos y los ojos fijos en la sala, como esperando que algo apareciera. Recordé entonces a mi tío Mateo, sacerdote de una parroquia local en otro barrio de Guadalajara. La última vez que lo habíamos visto fue en el velorio de mamá, y desde entonces no habíamos tenido contacto frecuente. Papá me miró con un gesto que mezclaba incredulidad y esperanza. Sin decirlo, entendí que estaba de acuerdo en que Mateo podría ayudarnos. Sentí un leve alivio al pensar que alguien con experiencia podría orientarnos y quizá protegernos de lo que estaba ocurriendo en nuestra casa. Cuando Mateo llegó, la casa ya estaba cargada con ese silencio pesado que nos había acompañado durante semanas. No hizo preguntas directas sobre lo que habíamos experimentado, pero se notaba que percibía la tensión, el miedo y la tristeza acumulada en cada rincón. Caminó por la sala y la cocina, observando pequeños detalles que nosotros habíamos pasado por alto. Objetos levemente movidos, cuadros ligeramente torcidos, la brisa que recorría los pasillos sin explicación. Nos explicó de manera calmada y medida que no siempre las presencias que sentimos son de los seres queridos y que en ocasiones los espíritus oscuros se aprovechan del dolor y la vulnerabilidad de los vivos. Durante el ritual que realizó, encendió velas y esparció incienso por toda la casa, pronunciando oraciones que no comprendía del todo, pero que sentí llenas de intención y respeto. Caminaba lentamente, deteniéndose en cada habitación, como si estableciera barreras invisibles, y aunque no aseguró que todo terminaría de inmediato, su presencia nos transmitió cierta seguridad. Joaquín se mantuvo cerca de mí, y papá, aunque rígido, parecía más relajado, como si la presencia de alguien con conocimiento y autoridad pudiera contener lo que nos acechaba. Después de aquel día, las manifestaciones disminuyeron, pero no desaparecieron por completo. A veces, por la noche, escucho pasos lejanos o percibo un aroma de rosas y jazmín que me recuerda a mamá, pero ya no siento la calidez que creía percibir antes. Ahora es un recordatorio ambiguo, un hilo que me conecta con lo que perdí y con lo que nunca entenderé del todo. Las luces parpadean ocasionalmente y los objetos se mueven levemente,
recordándome que la casa sigue siendo un espacio compartido entre lo tangible y lo intangible. Lo que más me impacta es la sensación de que la presencia observa, espera, incluso se comunica de manera silenciosa. Ya no busco consuelo en ella. Ahora hay una mezcla de respeto, miedo y vigilancia constante. La casa se siente diferente, más grande, más silenciosa y a la vez más viva, pero de una manera que no puedo explicar. La vida cotidiana sigue, pero cada gesto, cada sonido, cada aroma tiene un matiz distinto, y mi mente se ha acostumbrado a interpretar lo cotidiano como algo que podría esconder lo inesperado. A veces me pregunto si mamá realmente está cerca, o si lo que percibimos es una sombra que se aprovecha del amor y la memoria que tenemos de ella. Papá mantiene la rutina, intentando que la casa sea normal, y Joaquín busca refugio en sus libros y videojuegos, aunque sus ojos aún delatan inquietud. Yo, por mi parte, intento vivir con la certeza de que algo cambió para siempre. Nuestra percepción de la vida, la muerte y lo que hay más allá ya no es la misma. No hay respuestas fáciles ni cierre definitivo. Solo queda aprender a coexistir con lo que sentimos y con lo que tememos. Cada noche, al caminar por los pasillos, sigo escuchando pasos. Sigo percibiendo aromas y pequeñas señales que me recuerdan que nuestra experiencia con la pérdida y lo sobrenatural no terminó. Y aunque intentamos racionalizarlo, sabemos que algo permanece, invisible pero presente, recordándonos que el mundo es más complejo y más incierto de lo que alguna vez quise aceptar. Me llamo Lucas, tengo 29 años y trabajo en una oficina en Guadalajara. Mis días son bastante rutinarios. Paso la mayor parte del tiempo frente a la computadora, contestando correos y reuniones que parecen no terminar nunca. Mi hermana Dayana y yo vivimos en un departamento pequeño cerca del Parque Morelos. Ella trabaja como recepcionista y, aunque sus horarios a veces son complicados, nos ayudamos a mantener la casa en orden. Siempre nos cuidamos mutuamente, incluso si no lo decimos en voz alta. Desde hace un par de años tengo la costumbre de salir a correr por las noches. Es el momento en que siento que puedo despejar la cabeza después de un día pesado en la oficina. Prefiero correr entre las 9 y las 11 de la noche. El clima es más fresco y hay menos gente en el parque. Antes de salir, suelo preparar un café y acompañarlo con pan dulce. Son pequeños rituales que me ayudan a desconectarme de la rutina y concentrarme en la carrera. Me pongo mis tenis, reviso que el reloj esté cargado y si Dayana no está ocupada, le comento de manera indirecta que voy a salir. Ella siempre me recuerda que tenga cuidado, aunque no lo haga de forma directa, solo con un gesto o un mensaje rápido. El Parque Morelos es un lugar que conozco de memoria. Hay caminos pavimentados rodeados de árboles que se levantan como guardianes silenciosos. Algunos bancos viejos con pintura descascarada, lixeiras con grafitis y pequeños kioscos que generalmente están cerrados por la noche. La iluminación no es uniforme. Algunas áreas están bien iluminadas, mientras que otras permanecen en penumbra, con farolas que parpadean de vez en cuando. Escucho en el fondo los sonidos de la ciudad. Un auto que pasa a lo lejos, el eco de una sirena, pasos dispersos de otros corredores o caminantes, incluso perros que ladran intermitentemente. Todo eso forma parte del ambiente nocturno que ya me resulta familiar, casi reconfortante. Al principio, la sensación de correr solo me resulta liberadora. Mi respiración se sincroniza con el ritmo de mis pasos. Escucho el impacto de los tenis contra el pavimento, el sonido sordo de mis piernas moviéndose, y eso me ayuda a concentrarme, a dejar atrás los problemas del trabajo. Hay noches en que me cruzo con otros corredores y nos damos un saludo breve, casi automático, y sigo mi camino. Todo parece normal, rutinario, hasta que empecé a notar movimientos que no podía explicar. Al principio eran pequeños destellos, sombras periféricas que desaparecían cuando giraba la cabeza. Pensé que eran otros corredores, personas caminando, árboles movidos por el viento. Intenté ignorarlos, atribuirlos al cansancio o a la imaginación, pero con el tiempo
Empecé a sentir que no eran coincidencias. Algunos movimientos aparecían en los mismos puntos del parque, siempre en el margen de mi visión, y nunca exactamente frente a mí. Era como si alguien o algo estuviera observando, siguiendo mi ritmo sin acercarse del todo. Una noche, mientras corría por la sección más oscura del parque, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No había viento ni ruido extraño más allá de lo habitual. Mis pasos parecían resonar con más fuerza en la quietud, y de repente creí ver una sombra que se movía al borde del camino, siguiendo mi dirección, manteniendo la distancia exacta. Giré la cabeza con rapidez y no había nada. Aceleré un poco, intentando pensar en otra cosa, en el café que había tomado antes, en los correos que me esperaban mañana, pero la sensación persistía. Sentí como si la oscuridad misma me observase, como si alguien hubiese decidido acompañarme en silencio, invisible pero presente. Al regresar al apartamento, el aire acondicionado encendido y las luces cálidas de la sala no lograban disipar esa inquietud. Diana estaba en la cocina arreglando algunas cosas. No tuve que decirle nada. Su mirada y un pequeño gesto bastaron para que supiera que algo me había perturbado. Me preparé para una ducha rápida, tratando de convencernos a los dos de que no había nada fuera de lo normal. Pero mientras me miraba al espejo, me di cuenta de que aún sentía esa presencia persistente, como un peso invisible sobre mis hombros. No podía explicarlo, y eso era lo peor. Todo parecía normal, cotidiano. Pero algo había cambiado en el parque, y dentro de mí había una sospecha silenciosa de que no estaba solo, incluso en lugares que siempre me habían resultado familiares y seguros. Esa noche dormí con la luz tenue encendida, con la sensación de que algo o alguien me estaba observando, pero sin ninguna evidencia clara. Después de aquella primera sensación extraña en el parque, empecé a notar que algo había cambiado en mis carreras nocturnas. Antes podía concentrarme en el ritmo de mis pasos, en la respiración, en la música que escuchaba por los audífonos. Ahora, cada movimiento periférico me hacía sobresaltarme. Al principio traté de racionalizarlo. Me decía que probablemente era cansancio acumulado, estrés del trabajo o simplemente mi imaginación jugando conmigo después de largas horas frente a la computadora. Pero las señales no desaparecían, incluso parecían seguir un patrón. Había noches en que salía un poco más tarde de lo habitual, caminando primero hasta la entrada del parque, y sentía que algo se movía detrás de los arbustos o entre los árboles. Cada sombra parecía ajustarse a mi velocidad. Cuando aceleraba, el movimiento aceleraba. Cuando disminuía, disminuía también. Intenté convencernos de que era un corredor más, pero algo no encajaba. No veía siluetas completas, solo movimientos que coincidían con mi propio ritmo. Esa percepción empezó a ocupar un lugar constante en mi mente durante las carreras, y también cuando regresaba al departamento. Con Diana, no podía hablar abiertamente del asunto. Solo dejaba que ella percibiera mi inquietud de manera indirecta. Por ejemplo, una noche le comenté que había tenido una carrera extraña y que el parque se sentía diferente. Ella solo asintió y me recordó que fuera con cuidado, que no corriera demasiado tarde. Su tono era tranquilo, pero suficiente para recordarme que ella también sentía la tensión, aunque no supiéramos explicarla. Me hacía sentir que, de algún modo, no estaba solo en esa sensación, que alguien más percibía que algo estaba fuera de lugar. Empecé a observar detalles cotidianos con más intensidad. Las luces parpadeantes de los faroles, el crujido de las hojas secas bajo mis pies, el sonido de un perro ladrando a lo lejos, los murmullos de otras personas que cruzaban el parque. Todo parecía amplificarse en mi conciencia. Cada pequeño ruido se volvía una alerta potencial y cada sombra periférica, una amenaza que debía descifrar. Intenté concentrarme en los aspectos rutinarios de la carrera, mantener la postura correcta, la respiración, el conteo mental de kilómetros, pero mi mente volvía constantemente a esa sensación de ser observado. Una noche, mientras hacía la vuelta más larga de la pista, sentí claramente pasos que coincidían con los míos. No eran ruidos aislados,
ni un eco de mis propios pasos. Era un ritmo paralelo que parecía seguir cada zancada. Miré de reojo hacia donde pensé que podía estar la fuente del sonido y no vi a nadie. Mi corazón empezó a acelerarse y un frío intenso recorrió mi espalda. Cada fibra de mi cuerpo me decía que algo estaba allí, algo que no pertenecía al parque ni a los corredores habituales. Intenté concentrarme en los sonidos familiares, la calle al fondo, los coches pasando, el murmullo de otras personas, pero la sombra persistía en mi mente. No la podía ver claramente, solo la percibía en el movimiento que replicaba mis pasos, manteniendo siempre una distancia perfecta. Sentí una mezcla de incredulidad y terror. Quería convencernos de que todo era mi imaginación, pero la sensación de presencia era demasiado fuerte para ignorarla. El cansancio y la ansiedad se combinaban. Había noches en que terminaba la carrera con el pulso acelerado, respirando con dificultad, y aún así sentía que la sombra seguía conmigo, como si caminara silenciosa detrás de mí mientras regresaba al departamento. Incluso cuando entraba al apartamento y cerraba la puerta, sentía un peso invisible que se mantenía. Diana notaba que algo estaba mal, aunque no preguntaba directamente. Solo sus gestos y la manera en que movía la cabeza mientras preparaba algo en la cocina me recordaban que, aunque no hablara, ella sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Cada noche, la tensión aumentaba un poco más. Empecé a revisar mentalmente cada árbol, cada banco, cada camino que recorría. Había lugares en los que la sensación de ser seguido era más intensa, zonas más oscuras, donde la luz apenas llegaba, o donde los arbustos eran más densos. Esa parte del parque, que antes me parecía familiar y tranquila, se había transformado en un territorio de incertidumbre. Sentía que cualquier movimiento inesperado podía ser interpretado por esa presencia invisible como una respuesta a mis acciones. Empecé a pensar en posibles explicaciones racionales: el cansancio, estrés, imaginación, reflejos de luz, animales nocturnos, pero todo encajaba demasiado perfectamente con mis propios movimientos. Había una coordinación imposible de ignorar. Cada noche me obligaba a enfrentar la misma incómoda pregunta: ¿era mi mente jugando conmigo o algo realmente estaba ahí, observando y replicando cada uno de mis pasos? Ese miedo se volvió constante. No era un terror explosivo ni fantasmal, sino un peso silencioso que se asentaba en mi pecho y me acompañaba en cada carrera. Cada día la ansiedad crecía, pero al mismo tiempo no quería abandonar mi rutina. La carrera nocturna era mi escape, y renunciar a ella era aceptar que algo invisible había tomado control de mi espacio seguro. Fue entonces cuando comprendí que no podía simplemente ignorarlo. Lo que antes eran sombras periféricas, ahora exigían atención. Y sin saber cómo, empecé a notar que uno de esos movimientos ya no se limitaba a aparecer y desaparecer, seguía de manera consistente, como si me imitara, siempre a la distancia exacta, siempre manteniendo la misma cadencia. Esa revelación silenciosa me dejó helado, y supe que algo estaba por cambiar, algo que transformaría mi rutina cotidiana en una pesadilla que no podría evitar. Nunca olvidaré la noche en que me di cuenta de que ya no podía ignorarlo. Salí como siempre, con mis tenis bien ajustados y el reloj marcando poco más de las 10. El aire estaba fresco, pero húmedo, y el parque parecía más silencioso que de costumbre. Apenas comencé a correr, sentí esa presencia familiar al margen de mi visión. Pero esta vez era diferente. Había algo en la forma en que los movimientos coincidían con los míos que no podía ser casualidad. Al principio pensé que era un reflejo de mi mente cansada. Mis pasos resonaban en el pavimento y al girar la cabeza no vi nada. Pero el ritmo detrás de mí era exacto, no un segundo antes ni después, sino al mismo tiempo que mis propios movimientos. Sentí un nudo en el estómago, como si todo mi cuerpo reconociera un peligro real, pero invisible. Mi respiración se volvió más rápida y un frío inexplicable recorrió mi espalda, mezclándose con el sudor de mis piernas y la tensión de mis brazos. Intenté acelerar,
midiendo mentalmente mis pasos, pensando que si aumentaba la velocidad, la sombra no podría seguirme. Pero cada vez que lo hacía, el movimiento se adaptaba con precisión. Era imposible de ignorar. Por primera vez sentí un terror absoluto, no porque hubiera un ser visible, sino por la certeza de que algo estaba replicando cada acción mía, siempre a la distancia justa, siempre sincronizado. El parque, que antes me daba seguridad, se transformó en un laberinto de luces y sombras que parecía conspirar contra mí. Cada farol parpadeante hacía que la sombra desapareciera por un instante, solo para reaparecer exactamente donde debía estar. Las hojas crujían bajo mis pies y el viento traía aromas familiares, tierra húmeda, flores de temporada, humo lejano de algún puesto de comida. Pero esos olores ya no me reconfortaban, se sentían extraños, como si cada detalle del parque formara parte de un juego del que yo era el único participante consciente. Sentí la necesidad de mirar detrás de mí, aunque sabía que no vería nada concreto. Giré la cabeza ligeramente y, efectivamente, no había figura definida, solo un movimiento que coincidía exactamente con mi propio andar. Mis pensamientos comenzaron a desordenarse. Me pregunté si estaba imaginando todo, si el estrés del trabajo y la rutina nocturna me estaban jugando una mala pasada. Pero no podía negar lo evidente: el ritmo, la cadencia, la forma en que la presencia se mantenía a la distancia perfecta. Todo apuntaba a que no era un simple producto de mi mente. Cada vez que tomaba una curva o pasaba junto a los bancos, la sensación de ser observado se intensificaba. Intenté pensar en explicaciones lógicas. Podría ser otro corredor, un animal, algún reflejo de luz, pero nada encajaba. Nadie podría imitar mis movimientos con tal exactitud sin ser visible. Cada respiración era pesada, cada paso una prueba de mi resistencia, no solo física, sino mental. Mi corazón latía tan rápido que temí que alguien pudiera escucharlo desde lejos. Pasé por los mismos puntos del parque donde antes había sentido algo similar: el arbusto seco junto al camino, el banco donde a veces se sentaba un anciano con su perro, el kiosco cerrado que siempre me parecía tranquilo. Esta vez, la sombra estaba allí en sincronía perfecta. La angustia se mezclaba con incredulidad. No sabía si huir, detenerme, enfrentar la sensación, o simplemente cerrar los ojos y esperar que desapareciera. Mi cuerpo reaccionaba como en alerta máxima. Cada músculo estaba tenso, mis manos ligeramente abiertas, los brazos balanceándose con cuidado, la respiración entrecortada. Intenté no mirar directamente hacia los arbustos, tratando de concentrarme solo en el camino frente a mí. Pero la conciencia de que algo estaba replicando cada uno de mis movimientos era abrumadora. Era como si el parque, tan familiar y cotidiano, se hubiera convertido en un escenario diseñado para mantenerme bajo vigilancia constante, donde cada sombra y cada crujido eran parte de la misma presencia. Cuando finalmente llegué a la salida del parque, una mezcla de alivio y temor me invadió. Estaba seguro de que podía desaparecer de la vista de la sombra, pero el miedo persistía. Caminé los últimos metros hasta mi departamento con pasos rápidos, mirando constantemente hacia atrás, sintiendo el aire pesado sobre mis hombros, aunque nadie me siguiera de manera visible. Entré al edificio, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera, tratando de recuperar la calma. Dentro del departamento, Diana estaba terminando de organizar algunas cosas. No hacía falta hablar. Su mirada ya reflejaba preocupación. Sentí un alivio momentáneo, pero no duró. Aún en la seguridad de nuestro hogar, el peso de la noche me acompañaba. La sensación de que algo estaba replicando mis movimientos, de que no había forma de escapar de esa presencia, me dejaba exhausto y alerta al mismo tiempo. Esa noche no dormí bien. Cada sonido del edificio, una puerta que se cerraba, el aire acondicionado encendiendo, un auto pasando afuera, me hacía sobresaltar. Sabía que todo era normal, pero mi mente no podía desconectarse del miedo. Comprendí que mi rutina, mi espacio seguro y hasta mi propia percepción de la realidad
estaban siendo cuestionados por algo que no podía ver ni explicar. La sombra, invisible pero perfecta en su sincronía, había transformado mi mundo cotidiano en un escenario de constante tensión, y no tenía idea de cómo recuperaría la sensación de seguridad que había perdido. Después de aquella noche, las cosas cambiaron de manera silenciosa, pero irreversible. Volví a salir a correr, aunque algo dentro de mí se había quebrado. La rutina que antes me daba alivio y libertad se había transformado en un ejercicio de tensión constante. Cada paso, cada respiración, estaba impregnada de la sensación de que algo me observaba, replicando mi ritmo, esperando mi movimiento. Intenté retomar mi camino habitual, pero era imposible ignorar la sombra. Incluso en los tramos iluminados, sentía que estaba ahí, sincronizada con cada zancada, perfecta y silenciosa. Mi mente oscilaba entre racionalizarlo y aceptar que algo inexplicable había entrado en mi mundo cotidiano. Caminos que antes me parecían seguros, ahora eran tramos de incertidumbre. Las luces del parque parecían parpadear de manera más intensa. Cada crujido de hojas y ramas resonaba con una carga desconocida. Regresaba al departamento más rápido que antes, con las manos ligeramente temblorosas y el corazón acelerado. Diana me recibía siempre igual. No hacía preguntas directas, pero sus gestos y sus ojos transmitían comprensión y preocupación. Sabía que algo me había afectado, y no hacía falta decirlo en voz alta. A veces, mientras me secaba el sudor o tomaba un poco de agua, percibía su mirada evaluando si estaba bien, si podía continuar con lo que se había vuelto mi obsesión nocturna. No hubo conversación explícita sobre lo que estaba ocurriendo. Todo se expresaba en detalles pequeños, un gesto, un silencio compartido, una pausa en el café que ella preparaba. Su presencia me daba una sensación de seguridad, pero no eliminaba el miedo que sentía cada noche. Cada vez que salía del apartamento, la sensación de ser replicado me acompañaba como un peso invisible. No podía predecir cuándo aparecería la sombra, pero sabía que lo haría. Algunas noches intenté modificar mi rutina, cambiar de horario, variar las rutas dentro del parque, correr más rápido, incluso detenerme y mirar a mi alrededor. Nada funcionó. La sombra parecía adaptarse a cualquier cambio. Era como si conociera mis movimientos mejor que yo mismo. Cada intento de despistarla solo aumentaba mi ansiedad, y cada paso dentro del parque se volvía un ejercicio de vigilancia constante. Lo curioso es que no sentía miedo irracional. No había gritos, ni figuras amenazantes, ni eventos sobrenaturales explosivos. Era un terror silencioso, psicológico, basado en la certeza de que algo me observaba y replicaba cada acción. Esa sensación me obligaba a estar alerta todo el tiempo, y al mismo tiempo me cansaba físicamente, porque cada carrera ya no era solo ejercicio, era una prueba de resistencia mental. Incluso al regresar al apartamento, no desaparecía completamente. Me duchaba y me cambiaba, y aún así sentía que algo permanecía al borde de mi percepción. Las sombras dentro de la casa parecían moverse de manera diferente. Los ruidos habituales adquirían una intensidad extraña. Diana continuaba con su rutina, observando sin decir nada, y yo comprendía que no necesitaba explicaciones. Ella también sentía que algo había cambiado, aunque nadie podía nombrarlo. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa sensación. Las carreras nocturnas se volvieron más cortas. Evitaba ciertos tramos y siempre mantenía la atención en los bordes de mi visión. El parque seguía siendo mi refugio, pero uno lleno de alerta y tensión. La sombra estaba ahí, invisible pero presente, y no había forma de confrontarla ni de ignorarla por completo. A veces, al pasar frente a un banco vacío o al doblar una esquina, sentía un reflejo de movimiento que coincidía con mis pasos, y un escalofrío recorría mi espalda. No había manera de confirmar su existencia de manera objetiva, y eso hacía que cada encuentro fuese más inquietante. Era como un secreto compartido entre el parque y yo, un misterio silencioso que se mantenía intacto, siempre justo fuera de mi alcance visual. Hasta ahora, sigo corriendo por las noches,
No he dejado que la sombra me controle, pero tampoco puedo ignorarla. Está ahí en los límites de mi percepción, replicando cada movimiento, siempre sincronizada. No sé si alguna vez desaparecerá o si simplemente aprenderé a vivir con ella. Lo único que tengo claro es que la rutina cotidiana ya no es igual. El Parque Morelos, mis carreras, mis pasos, todo lleva la huella de una presencia invisible que desafía la lógica y permanece, silenciosa, observando y replicando cada uno de mis movimientos. Y así continúo, atrapado en un equilibrio entre la rutina y la tensión, entre la certeza y la duda, entre la realidad cotidiana y la sombra que insiste en replicar mis pasos, siempre al borde de mi visión, siempre silenciosa, siempre allí.